Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado docente y compañeros del curso la Administración de Unidades de Información. Voy a revisar la exposición para la unidad número 3 que corresponde al tema de la planeación estratégica dentro de las organizaciones y específicamente aplicada a las organizaciones de, de unidades de información, ¿cierto? Ubicadas como bibliotecas, centros de documentación, etc. Entonces, para comenzar, el primer tema que voy a tratar tiene que ver con qué es la importancia de la planeación estratégica. Bueno, dentro de las organizaciones, digamos, los procesos de planeación son importantes para, digamos, organizar, definir, digamos, estructurar, digamos, su quehacer como organización. Definir, digamos, los objetivos, las metas que se quieren alcanzar a mediano y largo plazo. Entonces, la planeación estratégica de una manera lógica y sistemática permite a la organización, digamos, construir todo el proceso, digamos, de planeación, ¿cierto? Relacionado con las metas, las metas, los objetivos, ¿cierto? Las acciones a realizar, los indicadores, los recursos, ¿cierto? Los tiempos, digamos, que se va a utilizar, digamos, en cada uno de estos, en el cumplimiento de estos objetivos, de acuerdo a la misión y a la visión de la organización como tal. Entonces, y permite establecer los responsables para cada uno de estas actividades y acciones dentro del plan estratégico. Bueno, también, digamos, dentro de la organización mejora los procesos de comunicación, en el sentido que la planeación estratégica es un proceso participativo que involucra a todos los actores dentro de la organización, que va desde el nivel directivo hasta el nivel administrativo y hasta el nivel, digamos, operativo de la organización como tal. Digamos, todos tienen que involucrarse dentro del proceso de organización, digamos, eh, dentro de su posición jerárquica dentro de la organización. ¿Listo? Además, permite, digamos, que la organización establezca los objetivos y metas, que digamos, colaboradores conozcan esos objetivos y metas y las formas de alcanzar esas metas también. Y también, digamos, le ayuda a comprender a todos los miembros de la organización, digamos, digamos, qué es el objetivo o la misión de la organización que busca alcanzar, qué es el objetivo, digamos, qué es la misión principal de la organización y cuál es la que quiere alcanzar. Tener claro, digamos, dentro de la realización de los quehaceres cotidianos, dentro de las actividades cotidianas dentro de la organización, se sabe que se está enfocando, que esas actividades van enfocadas a darle cumplimiento, ¿cierto? A una misión específica establecida por la organización como tal. ¿Listo? Entonces es importante, digamos, la participación y la comunicación durante el desarrollo del proceso de planeación, durante todas sus etapas como tal. ¿Listo? Bueno, el segundo tema que voy a tratar tiene que ver con el plan estratégico y la función que cumple. Bueno, el plan estratégico es una herramienta, ¿cierto? De planeación. Y el resultado final es un documento, ¿cierto? Que permite, digamos, eh, conocer, digamos, todo el proceso de planeación y construcción de la planeación, ¿cierto? Y va a ser la guía, digamos, digamos, el desarrollo o la implementación de ese mismo plan como tal, ¿cierto? En el plan se establece, digamos, las metas y los objetivos a seguir de acuerdo a una ruta, ¿cierto? A unas acciones específicas, ¿cierto? Esas acciones se van a medir, se van a evaluar, ¿cierto? De acuerdo a los impactos que tengan eh, y a las áreas, digamos, de acuerdo, digamos, a los objetivos planteados como tal, ¿cierto? Y en relación con los recursos, tanto económicos, técnicos, humanos, tecnológicos o físicos que se van a emplear para implementar, digamos, ese estratégico. Ese plan estratégico se elabora a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, a corto plazo puede ser a un año, a mediano plazo puede ser a 3 a 5 años
y a largo plazo puede ser más de 10 años, ¿no? Entonces, eso marca una diferencia, digamos, el tiempo, digamos, en que está enmarcado el plan estratégico como tal. Bueno, primero, para elaborar el plan estratégico, ¿cierto? Hay que conocer, digamos, las características de la empresa, desde lo legal, desde lo institucional, desde lo organizacional, ¿cierto? Y digamos en qué sector económico y competitivo está establecido, se encuentra ubicada la organización. Y el contexto y el ambiente en que se encuentra, digamos, el ambiente social o el ambiente, digamos, de competencia, ¿no? O contexto. También permite identificar, digamos, las fortalezas, las debilidades, las potencialidades que tiene la empresa para afrontar, digamos, las diferentes situaciones problemáticas que se le puedan presentar, ¿no? Que dentro del plan estratégico, en diferentes escenarios, se van dilugando, digamos, se van dilugando digamos, las posibles circunstancias que tenga que afrontar la empresa a futuro o la organización a futuro. Luego tiene que ver con las amenazas. Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar de manera preventiva eh, para mitigar, digamos, las amenazas o los riesgos que se puedan presentar en la ejecución del plan, el plan de plan estratégico, y tanto los aliados como digamos, los aliados y los, digamos, contrincantes, por decirle alguna cosa, eh, de ese plan, ¿no? Como tal, o adversarios, mejor dicho, para ese plan. Bueno, se debe, digamos, establecer claramente digamos, los objetivos, las metas, las acciones, los indicadores, ¿cierto? Indicadores de proceso, de impacto, ¿cierto? De producción, de acuerdo, digamos, a las necesidades y a cada una de las áreas. Y se debe, digamos, y los recursos que van a utilizar para, digamos, a implementar esas acciones de acuerdo a los objetivos y principalmente a la misión de la empresa. Nunca hay que olvidar que ese plan estratégico está orientado a darle cumplimiento tanto a la misión y visión de la empresa como tal, a mediano, corto y largo plazo. Bueno, la ventaja del plan estratégico es que garantiza, digamos, un seguimiento, una sistematicidad, una revisión, un proceso de mejora continua, que más adelante se explica qué es el proceso de mejora continua, que permite, digamos, a la empresa mejorar sus procesos. Bueno, el tercer punto tiene que ver cómo se elabora un plan estratégico. Bueno, un plan estratégico, primero, deben surtirse varias etapas. Estas etapas tienen que ver con, digamos, la, bueno, tienen que ver con el análisis del entorno y la organización. Primero hay que hacer un diagnóstico de la organización como tal. Esto permite, eh, digamos, conocer en qué contexto se desenvuelve, conocer las debilidades, las fortalezas, las potencialidades de la empresa o la organización como tal, conocer los recursos con que cuenta, definir si la estructura que, digamos, organizacional de la empresa es pertinente para el desarrollo del plan estratégico o el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, es importante iniciar con este diagnóstico como tal, para conocer la situación actual de la empresa en todos los sectores, ¿no? En lo económico, social, jurídico, financiero, ¿cierto? Organizacional, ¿cierto? Como tal, para hacer, digamos, digamos, con qué contamos para estructurar, digamos, el plan estratégico como tal. Eh, Además, hay que definir, digamos, la segunda etapa tiene que definir líneas estratégicas, digamos, de acuerdo a la misión, objetivos de la organización y las áreas de trabajo que tenga la organización, se definen unas líneas estratégicas, digamos, para poder alcanzar esos objetivos, pueden ser 4 o 5 líneas estratégicas específicamente que tenga que ver, digamos, con el posicionamiento de la empresa en la sociedad y en el mercado, o de la organización en el mercado como tal, y cómo hacer frente, digamos, a las diferentes problemáticas y que se le presenten o, o amenazas digamos cómo se va a interrelacionar con los demás competidores dentro del mercado o va a establecer alianzas estratégicas.
¿cierto? Que le permitan fortalecer, digamos, sus procesos organizacionales como tal, o su crecimiento como organización o el cumplimiento de, digamos, de todos los objetivos, metas establecidos en el en el plan estratégico. Bueno, priorizar las acciones y objetivos. Bueno, tiene que identificarse primero unos objetivos específicos, después de establecer las líneas estratégicas. Después, en cada una de las líneas estratégicas se definen unos objetivos y unas acciones, digamos, para darle cumplimiento a a esas líneas estratégicas. Y los objetivos nos van a permitir, digamos, establecer, digamos, las metas o lo que se quiere alcanzar como tal, ¿no? Lo que se quiere lograr, digamos, con esa línea estratégica. Y las acciones van a ser, digamos, las actividades, los procesos, las responsabilidades, ¿cierto? Los tiempos, ¿cierto? Y los recursos que vamos a implementar para, digamos, darle cumplimiento a esos objetivos y darle cumplimiento a la línea estratégica como tal, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, cuarto y último importante, las herramientas de medición. ¿Qué tienen que ver con esas herramientas de medición? Que tienen que establecer, digamos, esas herramientas nos permiten, digamos, construir la estrategia, nos permiten construir, digamos, definir si estamos cumpliendo el plan de acción o el plan de estratégico. Entonces, la construcción de herramientas de medición nos permite hacer un monitoreo continuo, digamos, de cómo estamos adelantando el proceso o cómo estamos implementando el plan de acción durante, digamos, diferentes etapas o tiempos, ¿cierto? Que hemos definido para implementar esa planeación dentro de la organización o ese plan estratégico. Entonces, los indicadores o las herramientas de medición que van a ser a través de indicadores, metodologías de evaluación, tanto cuantitativas como cualitativas, ¿cierto? Nos van a permitir, digamos, saber en tiempo real, ¿cierto? Eh, qué tanto estamos cumpliendo, cómo estamos desarrollando, digamos, los procesos o las actividades, qué tan pertinente, qué tan adecuada la estamos adelantando y de pronto identificar eh, algunas no conformidades no dentro de lo establecido con el plan estratégico y establecer, digamos, acciones de mejora en términos de correctivos o preventivos, ¿cierto? Que nos permitan, digamos, subsanar los errores que estamos cometiendo al ejecutar el plan de estratégico como tal. Listo, eso es importante. Bueno, ¿qué son los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión son unas herramientas, digamos, de orden cuantitativo y algunas cualitativas que nos permiten medir la magnitud, ¿cierto? O el grado de cumplimiento, ¿cierto? De los objetivos y de las acciones que tenemos que cumplir dentro de las líneas estratégicas para ver si estamos cumpliendo, digamos, en los tiempos, en los requerimientos, digamos, establecidos en el plan estratégico, eh, esos objetivos y esas acciones como tales, ¿no? No, entonces, nos permite medir, digamos, el desarrollo. Esos son indicadores que nos permiten medir indicadores y nos permiten construir, digamos, unas bases de datos de orden estadístico por una temporalidad que nos va a permitir hacer comparaciones en el tiempo, ¿cierto? De los procesos como tal. Entonces, cada uno de los procesos y acciones que debe contar con un indicador de gestión para poder, digamos, identificar el grado de avance y desarrollo, digamos, de nuestro plan plan estratégico y también nos permiten, digamos, establecer, como dije en el punto anterior, algunas acciones de mejora y acciones de mejora en términos preventivos o correctivos. Listo. La función principal de los indicadores, bueno, es evaluar el éxito en el desarrollo, en la implementación de las actividades, ¿cierto? En el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de, de acción, ¿listo? O el plan estratégico. Bueno, ¿cómo se construye
una batería o tablero de indicadores. La batería de indicadores, ¿cierto? Tiene que ver con el proceso por el cual se construye, digamos, un conjunto, ¿cierto? De indicadores, ¿cierto? Que nos van a permitir medir, ¿cierto? El grado de cumplimiento de los objetivos por cada una de las líneas estratégicas y los objetivos relacionados, ¿cierto? Lógicamente con unas acciones, ¿no? Entonces, vamos a construir, digamos, una batería de indicadores de acuerdo a cada una de las líneas estratégicas, los objetivos, las metas y las acciones. A partir de ahí, digamos, nos permite conseguir unos tipos de indicadores, ¿cierto? Un conjunto de indicadores, ¿cierto? Que pueden ser de impacto, de producción, de gestión, ¿cierto? Eh, y desempeño, que nos van a pedir, digamos, medir los resultados y hacer una evaluación permanente digamos, el avance del plan estratégico como tal. Entonces se establece una matriz que permite, digamos, establecer estos indicadores. Listo. Hay que tener en cuenta, digamos, como unos, eh, unos conceptos claves para el desarrollo de estas baterías de indicadores. Primero, eh, se tiene que, se tiene que construir, digamos, ¿por qué se hacen estos indicadores? Establecer primero por qué se hacen y relacionarlos con una actividad específica, ¿cierto? Que permitan cumplir. Entonces vamos a medir actividades y procesos. Entonces, eh, hay que establecer claramente cada uno de los procesos y actividades que estamos adelantando dentro del plan estratégico, de acuerdo a los objetivos y líneas estratégicas definidas. Y a partir de ahí construir unos indicadores. ¿Qué se desea medir? O sea, se tiene que establecer, digamos, qué criterios, qué variables, digamos, de orden cuantitativo o cualitativo se quieren, digamos, medir y que sean pertinentes y que nos den la información necesaria y clara de acuerdo, digamos, a la actividad del proceso que queremos medir. También tiene que ver cómo utilizar la información. Eso tiene que ver, digamos, con la comunicación, digamos, de los procesos de análisis del uso de los indicadores, ¿cierto? Cuando se hacen procesos de evaluación a partir de los indicadores y se construyen unas bases de datos, ¿cierto? Y se hace un análisis periódico, permanente y continuo y evolutivo, digamos, de los indicadores como tal. Hay que establecer procesos de comunicación y de acuerdo al nivel jerárquico, ¿no? Porque esos indicadores nos permiten, digamos, tomar decisiones de acuerdo, digamos, al nivel de la organización, a nivel directivo, a nivel administrativo o a nivel operativo, ¿no? Como tal. Entonces, eso es importante, digamos, establecer mecanismos de comunicación de acuerdo, digamos, a, a la jerarquía que se ocupe dentro de la organización para tomar unas decisiones pertinentes, ¿cierto? O unas acciones, digamos, correctivas que nos permitan, digamos, subsanar las fallas encontradas a partir de la aplicación de los indicadores. Bueno, ¿cuándo se debe medir? Los tiempos de medición, la pertinencia de esa medición, que debe ser periódica, ¿cierto? Si estamos dentro de un proceso de mejora continua, esa medición es periódica, permanente, ¿cierto? Hay empresas que lo pueden hacer mensual, de acuerdo, para permitir recoger la información, ¿cierto? Mensual o trimestral, ¿cierto? De acuerdo, digamos, al nivel de pertinencia y exactitud que se quiera tener, digamos, con las mediciones que se haga a partir de la indicación, de la indicación y a veces y anual, ¿no? Sí, que se hace, digamos, un análisis acumulativo de todo, digamos, la recolección de la información que se hace durante el año a partir de los indicadores de las diferentes áreas y, digamos, a partir de unos informes, estos informes, digamos, de gestión, por decirlo así, nos permiten ver, digamos, el grado de avance a partir de esos indicadores. Listo. ¿Con qué se compara? Bueno, es importante también.
Como dije, el proceso, digamos, se debe comparar, mm, digamos, con procesos, se debe comparar, digamos, con otros indicadores pueden ser internos o externos. Interno es que tiene que ver, digamos, el análisis de la situación, de la evolución de los indicadores a través del tiempo, ¿no? Que nos permiten dar. Y la otra tiene que ver también con indicadores de otras empresas, de otras organizaciones. Digamos, conseguir información, muy importante esto a través de la vigilancia tecnológica, digamos, conseguir información de la competencia o, digamos, o de otras organizaciones similares a la nuestra, ¿cierto? O también de los mismos aliados, construir, digamos, el proceso de medición, digamos, con los aliados estratégicos para, digamos, establecer estudios de comparación, ¿cierto? Comparativos que nos permitan, digamos, establecer el grado o el nivel de desarrollo que tenemos, ¿cierto? Nuestro plan estratégico como tal. Listo. Bueno, el siguiente punto tiene que ver qué es el mapa de riesgo. Bueno, el mapa de riesgo es una organización, perdón, el mapa de riesgo es una herramienta que permite dentro de las organizaciones eh, establecer, digamos, estrategias adecuadas para hacerle frente a las posibles amenazas o riesgos que se presenten, digamos, en la ejecución del plan estratégico, ¿cierto? Es una herramienta que nos permite prepararnos a través de escenarios, a través de la identificación de, digamos, opositores a nuestro plan estratégico, ¿cierto? Porque también tenemos aliados, pero también podemos tener opositores a nuestro plan estratégico, que puede ser la competencia, o pueden ser, digamos, otros actores, digamos, que sociales digamos, que de pronto compitan con nosotros o entren en confrontación con nosotros y nos debiliten, digamos, debiliten nuestro proceso o la aplicación de nuestro plan estratégico, ¿no es cierto? Y también los riesgos tanto internos como externos, ¿no? En términos de, digamos, de mala implementación o utilización de los recursos, de los recursos que usamos, tanto humanos, técnicos o tecnológicos, o costos o a nivel financiero, ¿no? Como tal, como costos para la implementación de ciertas estrategias en la utilización, digamos, de herramientas tecnológicas o de recursos humanos, como tal. Entonces, todos esos riesgos se tienen que, digamos, identificar, priorizar, evaluar, ¿cierto? ¿Cierto? Y establecer en una matriz que nos permitan, digamos, establecer, digamos, el grado de probabilidad de ocurrencia, el grado de incidencia dentro de la organización y el grado de, digamos, de afectación al desarrollo de nuestro plan estratégico como tal, ¿cierto? Y el no cumplimiento de nuestros objetivos o metas y la misión de la organización como tal, en su totalidad. Y establecer, digamos, unas acciones de orden preventivo o de orden correctivo, ¿cierto? Preventivos que disminuyan el riesgo como tal. Y preventivo cuando se presente el riesgo, ¿qué debemos hacer para, digamos, mitigar el impacto? Uno es para prevenirlo y otro es para mitigar en la presencia del riesgo, mitigarlo como tal. Y eso se define con anterioridad, ¿no? Es una planeación de eso, a través del mapa de riesgos. Bueno, el siguiente punto tiene que ver cómo se construye una matriz de riesgos. Una matriz de riesgo, bueno, nos permite identificar y cuantificar, digamos, eh, la ocurrencia de unos eventos y medir el impacto de esas, digamos, de esos riesgos dentro de la organización. Y nos permite también, digamos, contar con cierta información anticipada para hacer frente a estos riesgos, ¿cierto? Y unas acciones, bueno, unas acciones y hasta unos recursos para contrarrestar el impacto de esos riesgos. Primero que se tiene que hacer, conformar un equipo de trabajo, especialista o dedicado a construir o diseñar el plan de riesgos como tal. Segundo, definir los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar dentro del desarrollo de nuestras organizaciones.
¿cierto? A través de un diagnóstico, a través de, de riesgo, se puede, digamos, identificar en cada una de las áreas y procesos que riesgos se pueden presentar ahí y establecer, digamos, como unas acciones preventivas y unas acciones, digamos, correctivas al momento de presentarse el riesgo como tal. Listo. Y la otra es, bueno, al ya tener identificado los riesgos, valorar los riesgos, ¿no? Que es importante valorar los riesgos. Los riesgos, valorar, identificar el grado de incidencia dentro de la organización cuando se presente, ¿cierto? Tener eso muy grado porque hay riesgos que tienen mayor o menor impacto. Entonces, así mismo se establecen las acciones para prevenirlos o mitigarlos cuando se presente. Y entonces, la idea es, digamos, eso se hace a través de unos indicadores y ver que el impacto de ese riesgo es alto, medio o bajo, ¿cierto? Y así mismo diseñamos, digamos, las acciones que ya comenté, preventivas o correctivas para mitigar el impacto de cada riesgo, ¿no? Y eso se debe hacer por cada área de trabajo, por cada procedimiento y actividad. Ese proceso de identificación y valoración de los riesgos como tal. Y armar un plan estratégico, un plan de, digamos, un plan, como un mapa de riesgos que va a ser como la guía, que es como la guía que nos va a permitir, digamos, a todos los miembros de la organización eh, estar preparados eh, eh, para afrontar cualquier riesgo que se presente dentro de la organización. Listo. Bueno, y otro punto que tiene que ver con la matriz de priorización. Hacer la clasificación de los riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y esa matriz, y el tratamiento que se le va a dar, ¿no? Y entonces, y el tipo de, digamos, si este tratamiento va a ser inmediato o a corto plazo o mediano plazo, ¿no? Analiza y se analiza y se clasifica cada riesgo, ¿cierto? Por lo general, una metodología muy utilizada es el código de colores. Entonces, donde el color rojo es el riesgo alto, el amarillo riesgo medio y el bajo es verde, ¿no? Y si estos riesgos son internos o externos, ¿no? Como ya he explicado ahorita. Y digamos, y ya con esto, digamos, con este mapa podemos establecer las estrategias, las acciones y los recursos para, digamos, mitigar el impacto de estos riesgos, o la prevención o el impacto como tal, ¿no? Listo. ¿Qué es la mejora continua? Bueno, esta es la última pregunta a responder dentro de la exposición. La mejora continua, digamos, es un proceso que permite revisar de manera constante y permanente las acciones que se realizan dentro del plan de acción, ¿cierto? Se puede apoyar a partir de los indicadores, se puede a partir de procesos de evaluación interna o auditorías internas, ¿cierto? De manera periódica, que nos permitan, digamos, detectar las fallas que se están presentando dentro de la ejecución de nuestro plan estratégico, ¿no? Y mismo establecer acciones de mejora, ¿cierto? Tanto preventivas como correctivas, ¿cierto? Con unos tiempos, unos recursos y unos responsables, ¿cierto? Y utilizando diferentes técnicas o metodologías que hay, ¿cierto? Para, digamos, establecer, digamos, esas acciones de mejora, ¿cierto? Entre la revisión, una técnica muy utilizada es la técnica del pescado, ¿cierto? Y que nos permite, digamos, establecer, digamos, la problemática o las no conformidades y establecer, digamos, unas acciones específicas para, digamos, hacerle frente eh, a ese, a ese riesgo como tal. Y unos tiempos, ¿cierto? Establecidos para darle cumplimiento a esas acciones de mejora. ¿Listo? Eh, para evitar, digamos, mejorar y evitar el error y las pérdidas, digamos, eh, económicas de recursos como tal.
de todo tipo, no solamente económicas o financieras, sino de otro tipo también, humano o algo así. Listo. Eh, ese concepto está inserto dentro del ciclo PHBA, ¿cierto? Que es planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, nos permite, eso está, digamos, inserto entre todos los procesos de mejora continua, digo, sí, de mejora continua, pero tiene que ver más que todo con los procesos de gestión de la calidad, ¿no? Y a través de las normas ISO, y digamos, entre todos sus procesos, ese es, digamos, como el enfoque, como de enfoque de mejora continua que ellos implementan entre todos sus normatividades relacionadas con el medio ambiente, con la gestión de la calidad, con los procesos de sistemas de gestión de salud ocupacional, entre otros dentro de la organización, ¿no? Y se puede aplicar, digamos, dentro de los procesos de mejora continua para, digamos, este ciclo, para, digamos, darle cumplimiento. Y es un proceso circular que inicia, se ejecuta, ¿cierto? Se hace la evaluación, se hace el seguimiento, se hacen las acciones de mejora y otra vez el ciclo vuelve otra vez. Se revisa la planeación, se actúa, ¿cierto? Se verifica y se actúa nuevamente. Y otra vez el ciclo se repite. Es un ciclo continuo que permite evaluar, monitorar permanentemente el sistema, digamos, los procesos dentro de la organización como tal y el cumplimiento del plan estratégico. Bueno, relacionada con la mejora continua, ¿cómo puede implementar el proceso de mejora continua? Uno, aplicar el ciclo HPVA dentro de todos los procesos, ¿cierto? Dentro de las unidades entre las unidades de organización, ¿cierto? Primero, tener claro, digamos, los procesos como tal, ¿cierto? Los procesos, los servicios que presenta la unidad de información, si es, ya sea, digamos, ya sea, digamos, procesos eh, de catálogo, de orden, digamos, de orden bibliotecológico, ¿no? ¿Cierto? Como catalogar la documentación, los documentos recibidos, los procesos de adquisición, de documentación, los procesos de préstamo de material, los procesos de servicios bibliotecológicos, como tiene que ver los servicios de referencia, entre otros, ¿no? Y los servicios de orden bibliográfico, ¿no? Que permitan, digamos, identificando primero todos los procesos, todas las actividades. A cada una de estas se le aplica el ciclo PHBA, ¿cierto? De mejora continua, basado en la mejora continua, a partir de unos indicadores, ¿cierto? Después de impacto, puede ser pueden ser de impacto, pueden ser indicadores de gestión, ¿cierto? Que nos permitan medir el cumplimiento de cada uno de estos, digamos, procesos dentro de la organización. Entonces, ese mismo modelo que se aplica, digamos, a las empresas privadas y al sector público, se aplica dentro de las unidades de información. El ciclo PHBA, a partir de unos indicadores, a partir de unas auditorías, o unas revisiones periódicas, a partir de la construcción de unas acciones de mejora que pueden ser preventivas o correctivas, ¿cierto? Evaluando el cumplimiento de esas acciones de mejora, ¿cierto? Y verificando que si subsanó, digamos, las no conformidades identificadas, digamos, en los procesos de evaluación, en los procesos de auditoría, que nos permitan, digamos, saber que estamos cumpliendo con cabalidad nuestro plan estratégico dentro de las organizaciones, digamos, dentro de las unidades de información. Entonces, esas son una herramienta muy importante que se tiene que aplicar dentro de las unidades de información, ya sea bibliotecas, centros de documentación, bibliotecas comunitarias, bibliotecas públicas. Son organizaciones y de acuerdo a su tamaño, ¿cierto? A su estructura organizativa, ¿cierto? A los objetivos que quiera cumplir.
y misión y visión que tenga esas organizaciones, por muy pequeña que sea, se pueden aplicar estas metodologías, digamos, de mejora continua, de planeación estratégica y de elaborar planes de acción de acuerdo a su realidad, ¿cierto? A su contexto. Por eso un punto importante para elaborar el plan estratégico es la caracterización de la organización en todos sus aspectos, económicos, sociales, ambientales, financieros, jurídicos, organizacionales, ¿cierto? De contexto, digamos, de competencia o de contexto de sector competitivo o de sector, no, bueno, como la unidad de información digamos, si es un sector, entonces tiene que utilizarse herramientas para un buen desempeño administrativo, ¿cierto? Y dirección de esas organizaciones para tener, digamos, unos resultados satisfactorios a pesar, digamos, de las falencias o tamaño que tengan como organización o carencia de recursos, ¿no? Que se presentan mucho en organizaciones de orden comunitario, como las bibliotecas comunitarias o bibliotecas públicas que cuentan con muy pocos recursos como tal. Entonces la idea es que todos esos procesos de planeación estratégica le permitan, digamos, a la vez conseguir recursos a través de convocatorias, de becas, de apoyo, de financiación de diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, ministerios, secretarías de educación, Ministerio de Cultura, Secretaría de Educación o de cooperación internacional a través de ONGs internacionales o organismos de cooperación internacional. Le permitan, digamos, conseguir los recursos. Pero todo eso se logra a través digamos, de aplicar los modelos de planeación estratégica, elaborar un plan estratégico, ¿cierto? Unos mapas de riesgos, ¿cierto? Y aplicar todos la metodología o el enfoque de mejora continua a partir del ciclo PHBA. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido como la exposición para el curso Administración de Unidades de Información, unidad número 3, Planeación Estratégica, enfocada a las unidades de información.